La tercera. ¿Qué pasa, Alex? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí, sí. La misión de la pandemia porque la Vale, funcionando con los pequeños y muy asustados. Seguí. Creo que lo llevo en la cabeza. Me vuelo porque es que son muy cosas de una operación de órganos cambiantes al La hostia se han dado. 4 dedos Es un poco de sensación. Este es el tema, que tienes que estar cerca del micrófono, tampoco muy cerca, ¿no? Una cosa normal, pero claro, en el campo de la... En el campo de la la vuelta porque hay gente Y que no bastante que te conectara. O sea que no te puedes mover mucho. Bueno, sí, en este área, porque ellos que están viendo a través de... Están viendo... Tú puedes marcar. Sí. Bueno, si te sientas y te lo siento. Vale. Bueno, buenos días a todos, a los asistentes aquí y a los que estáis en conexión. Lo primero, agradeceros la asistencia y el interés por el tema. Bien, como veis en pantalla, el tema de hoy trata sobre el desarrollo de una nueva vacuna que se ha realizado en este país. Y, como sabéis, el tema de las vacunas es ahora muy vigente y atraviesa incluso lo que es la sociedad científica y la sociedad médica. Y llega a la sociedad global porque se está viendo que la solución a esta pandemia que estamos pasando pasa irremediablemente por el tema de las vacunas. Para ello, contamos hoy con la presencia de una viróloga con una gran experiencia en coronavirus. Ella actualmente es codirectora con el doctor Enjuanes del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC. Como os he dicho, tiene muchísima experiencia en este tema que es el coronavirus. Se licenció en Biología por la Universidad de Navarra y posteriormente, en el año 1997, defendió su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, ya sobre temas de coronavirus. Con lo cual, podemos decir que tiene una experiencia de más de 25 años en tratar con este tipo de virus. De esa gran experiencia, ha conseguido muchísimos trabajos publicados en revistas internacionales de gran impacto en el área de la virología. En su laboratorio han desarrollado
métodos in vitro para valorar crecimiento e infectividad del virus, del SARS-CoV-2, con lo cual les permite valorar fármacos y valorar terapéuticas sobre el COVID. Y últimamente lo que han hecho, y es el propósito de esta presentación, es el desarrollo de una nueva vacuna con una estrategia novedosa, que va a ser el propósito de esta charla. Entonces, sin más, agradecerle por parte del hospital y por parte de la Facultad de Medicina la presencia en este ciclo de seminarios, y cuando quieras, la doctora Isabel Sola. Muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de seminarios de investigación. Gracias por la hospitalidad y por la oportunidad de compartir nuestro trabajo con todos vosotros. Bueno, actualmente se conocen unos 200 virus que causan enfermedades en humanos. Sin embargo, se estima que en animales hay más de 300.000 virus, muchos de ellos con potencial zoonótico, es decir, con la capacidad de saltar de una especie a otra y terminar infectando a humanos. Esto lleva al concepto de una sola salud, de One Health, en el que no solamente debe haber interés en el estudio, en la investigación de virus humanos, sino que no puede dejar de relacionarse las infecciones de humanos con las infecciones de otros animales y con el medio ambiente. La buena noticia es que la mayor parte de los virus emergentes, zoonóticos, que pueden terminar infectando a humanos, pertenecen a un número limitado de familias, entre ellos los coronavirus, y esto permite concentrar el esfuerzo de vigilancia en esas familias de virus. Los coronavirus son una familia de virus que infecta animales vertebrados, aves, mamíferos, que incluyen animales silvestres, animales domésticos y, por supuesto, los seres humanos. Lo relevante en la ecología de los coronavirus es que se han encontrado antecesores comunes a todos los géneros de coronavirus en murciélagos que están volando todos los continentes, precisamente porque los murciélagos representan el 20% de todas las especies de mamíferos conocidos, están adaptados a cualquier hábitat y son reservorios de muchas familias de virus, entre ellos los coronavirus. Este hecho, de siempre, a los coronavirólogos lo que nos decía es que la posibilidad de que un virus que está en murciélagos termine causando infecciones en humanos y cruzando la barrera de especie era una posibilidad bastante realista. En estos momentos se conocen 7 coronavirus humanos. 4 de ellos, que están señalados en color amarillo, causan infecciones respiratorias leves. Algunas son resfriados comunes de invierno. Se asocian con un 10-15% de estos resfriados. Varios virus de la familia se identificaron ya en los años 60. La percepción de los coronavirus cambió al comenzar el siglo XXI, cuando emergió el primer coronavirus humano, SARS, apareció en China en el año 2002, que causó una infección respiratoria severa, neumonías que eran mortales en humanos. Y esto confirmó el temor de que los coronavirus no fueran virus relativamente inofensivos, sino que podían causar problemas de salud pública importantes. 10 años después, apareció en Arabia Saudí otro coronavirus, MERS, y en 2019 realmente ha aparecido SARS-2. Es decir, en el siglo XXI, este es el tercer coronavirus que salta desde los murciélagos hasta los humanos, y esto confirma el problema de salud pública que puede representar esta familia de virus. Hay evidencias de que el origen de estos 3 coronavirus humanos mortales está en los murciélagos. En los primeros coronavirus que aparecieron en 2002, SARS, o en 2012, MERS, se encontró cuál era el animal intermediario desde el que los virus saltaron a los humanos.
Para SARS-2 se desconoce cuál es este animal intermediario. De momento no se ha podido identificar y no sabemos si será posible hacerlo en el futuro. Este proceso de salto de especie exige una adaptación por parte de los virus de forma que adquieran capacidades nuevas que permitan infectar nuevas especies. De ahí que la evolución desde un virus de murciélago hasta un virus que puede infectar humanos y terminar causando una pandemia exige cambios que se pueden comprobar en el genoma del virus y ver cuál es la identidad de secuencia entre el virus original y los virus que van evolucionando a través de hospedadores intermediarios. Para adquirir estos cambios genéticos que le permiten al virus cambiar de especie y transmitirse de una especie a otra, los virus, como coronavirus, tienen un genoma RNA que permite una capacidad de cambio muy superior a la de los genomas DNA que tienen otros virus y otros microorganismos. Porque los genomas RNA tienen tasas de mutación que están muy por encima de las de genomas DNA, aunque es cierto que los coronavirus son los únicos virus dentro del mundo de los virus RNA que tienen una maquinaria de corrección de errores. Por lo tanto, sus tasas de mutación son inferiores a las que tienen otros virus RNA. Otra forma que tienen para adquirir variabilidad genética y para poder tener la propiedad de cambiar de especie es la posibilidad de recombinar entre ellos. Y esto sucede mayoritariamente cuando hay coinfecciones dentro de un mismo organismo. Es lo habitual que sucede en los murciélagos, que conviven con virus de distintos géneros y que permiten los cambios, las recombinaciones entre ellos y la generación de diversidad genética que le da al virus la habilidad de cambiar de especie. Y por último, sobre toda esta variabilidad genética que los virus experimentan a diario, actúa la selección de variantes que tienen ventajas evolutivas. ¿Cuáles son estas ventajas? Para un virus, la principal ventaja es la de poder infectar a un hospedador y perpetuarse, la de transmitirse mejor de un individuo a otro, o escapar a la inmunidad o a los anticuerpos neutralizantes que se generan en las especies. Esto es lo que mueve la evolución de los virus. De los 3 coronavirus humanos mortales, todos ellos, por supuesto, causan infecciones respiratorias severas muy parecidas, neumonías con un componente inflamatorio muy importante. Sin embargo, el impacto que han tenido en nuestra sociedad ha sido muy diferente. El virus SARS, que apareció en el año 2002, causó 8.000 infecciones y unas 800 muertes, con una mortalidad estimada del 10%, aunque en general en todos ellos la mortalidad es muy dependiente de la edad. Cuanto mayor es la persona infectada, mayor es la severidad de la infección y mayor es la mortalidad. Este virus se contuvo, la epidemia, en unos meses, gracias por una parte a que es un virus que no causa infecciones asintomáticas, con lo cual las personas infectadas a los 3-4 días de infectarse mostraban síntomas, iban al hospital y se aislaban. Es decir, no se movían entre la población transmitiendo el virus. Y por otro lado, se identificó enseguida cuál era el animal intermediario. Eran las civetas, que son animales que se consumen en la gastronomía de China. Se sacrificaron todas las civetas de las granjas, de los mercados de animales vivos, y esa acción rápida y a varios niveles permitió que en unos meses la epidemia se contuviera. El caso de MERS, que apareció en 2012 en Arabia Saudí, de momento es una epidemia, digamos, que no ha terminado. Lleva como unas 2.500 infecciones, alrededor de 800 muertes, tiene una mortalidad del 37%. Afortunadamente para nosotros es un virus que la mayor parte de los casos que ha producido son transmisiones directas desde los camellos hasta los humanos. Tiene una limitación muy importante, que es que no se transmite bien entre humanos.
lo que ha permitido que no se convierta hasta ahora en una pandemia. Pero los virus son, por esa capacidad de generar variabilidad genética, son imprevisibles. De ahí la necesidad de vigilar virus como este, que tiene este potencial para causar la muerte y evitar que pueda convertirse en un virus pandémico. Y por último, todos hemos conocido, hemos vivido en directo la experiencia de SARS-2, que a pesar de que su mortalidad es muy inferior a la de los otros coronavirus, ha causado ya más de 170 millones de infecciones, más de 3,5 millones de muertes. ¿Y a qué se debe esta diferencia tan significativa de este virus? Pues en gran parte a la extraordinaria transmisibilidad que tiene este virus, que como veremos brevemente a continuación, se debe a las propiedades que tiene la proteína de las espículas, que es la principal responsable de la entrada del virus en las células. Ayuda también a esta transmisibilidad el hecho de que el 80% de las infecciones sean poco sintomáticas, lo que permite que a muchas personas que están infectadas y pasan desapercibidas, hacen una vida normal y van transmitiendo el virus a otros. Por supuesto, el que sea un virus nuevo hace que no hubiera inmunidad previa en los humanos y, por lo tanto, no teníamos la protección natural frente al virus. Y, por último, el hecho de que vivimos en un mundo tan interconectado que cualquier virus que emerge en un lugar del planeta a los pocos días está en el otro extremo. Bueno, los coronavirus son virus RNA, tienen el genoma RNA más grande de todos los virus RNA que se conoce, que consta de 30.000 nucleótidos y protegen el material genético en una envuelta que procede de las membranas celulares en la que se insertan varias proteínas estructurales. La más llamativa de todas ellas es la proteína de las espículas, que le dan este aspecto de corona solar. Esta proteína es esencial para el virus. Primero, es la responsable de la unión al receptor celular y, por tanto, la responsable de la entrada en las células, y también es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. De ahí que sea la protagonista de todas las vacunas que se están desarrollando hasta ahora. La proteína de las espículas es la responsable de unirse al receptor celular, que es la proteína de la enzima conversora de la angiotensina 2, y es la responsable del tropismo de especie y del tropismo de tejido. Y nos permite, precisamente es la que define qué especies o qué tejidos puede infectar el virus, nos permite identificar filogenéticamente de dónde viene ese virus. Esta proteína, la secuencia de la proteína de SARS-2, es idéntica en un 97% a la proteína de un virus, de un coronavirus de murciélago, lo que confirma que el origen más probable de este virus está en los murciélagos. Sin embargo, evolutivamente hay una distancia que se ha estimado en unos 20 años entre este coronavirus de murciélago, RAT-G13, y el coronavirus humano SARS-2. Es decir, entre un virus y otro ha tenido que haber un proceso de adaptación que ha podido darse a través de, lo más probable es que haya sido a través de un animal intermediario que no conocemos, precisamente porque el hecho de que el virus cause tantas infecciones asintomáticas le ha permitido posiblemente circular y pasar inadvertido durante un tiempo antes de que hayamos tenido noticia de él. Esta proteína es también la responsable del tropismo de tejido y explica los cambios que ha adquirido con respecto a otros coronavirus humanos. Explica el hecho de que el virus cause un espectro muy amplio de signos clínicos de enfermedad, porque tiene la posibilidad de infectar no solamente el pulmón y células del epitelio respiratorio, sino también otros órganos. Y eso va asociado a patologías que no se habían descrito en otros coronavirus. Y esta propiedad, digamos, de ser todoterreno, la ha ido adquiriendo por una serie de cambios que están dentro de la proteína S y que nunca se habían visto asociados en una proteína S de coronavirus.
Uno de ellos es que veis que la proteína S tiene dos dominios, S1, que es el que está más hacia el exterior, el que tiene el aspecto esférico, es el responsable de la unión al receptor celular. Y un dominio que sería el tallo de la proteína, que se inserta en la envuelta del virus y que es el responsable de la fusión de membranas. La membrana del virus y la de las células tiene que fusionarse para que el RNA viral entre en la célula. Este proceso de entrada sucede, por tanto, en dos etapas. El primero consiste en la unión del dominio S1 al receptor de la célula. Y la segunda etapa es en la que este dominio tiene, de alguna forma, que apartarse para permitir que el dominio S2 dirija la fusión de membranas a través de una serie de dominios, de péptidos de fusión que se encuentran por aquí. Es decir, tiene que haber una separación del dominio S1 del dominio S2. Y en este virus esto se ha conseguido porque la proteína S ha incorporado 4 aminoácidos básicos que son un sitio de procesamiento por una proteasa que se encuentra en prácticamente todos los tejidos, que es la furina, que permite procesar muy eficientemente la proteína, que los dos dominios estén separados, aunque unidos de forma no covalente, y le facilita al virus la entrada en distintos tejidos. Además, tiene secuencias complementarias a esta para el procesamiento por otras proteasas celulares. Es decir, tiene señales que le permiten muy eficientemente entrar en distintos tejidos del organismo. De ahí que algunos de los antivirales que se empezaron a ensayar muy al principio y que se continúan ensayando son antivirales que inhiben el procesamiento por proteasas porque este es un momento crítico de la infección. Además, en el primer dominio, el dominio de unión al receptor, ha incorporado una serie de cambios que han mejorado la afinidad de unión al receptor y la entrada en la célula. Es decir, el virus ha adquirido una capacidad extraordinaria para entrar en las células y transmitirse entre ellas. Estas propiedades son las que explican que este coronavirus tenga un comportamiento dual, que mezcla cualidades de los coronavirus leves, los que causan el resfriado, y cualidades de los coronavirus mortales. Los coronavirus del resfriado infectan las vías respiratorias altas, de ahí que la patología que causen sea leve, pero se transmiten muy bien porque están muy cerca del exterior. Los coronavirus mortales infectan sobre todo el pulmón y causan neumonías. Bueno, pues este virus tiene la capacidad de infectar vías respiratorias altas, se transmite muy bien y el pulmón y los bronquios causando neumonías. Bueno, pues ante una infección viral como esta, el sistema inmune que nos protege responde desde distintos frentes. Por una parte, hay una respuesta de anticuerpos dirigidos frente a distintas proteínas virales, aunque solamente los anticuerpos que reconocen la proteína S, que está en la superficie, son anticuerpos neutralizantes, capaces de impedir que el virus continúe su camino y siga infectando células. Por otra parte, en la protección en coronavirus es también fundamental la activación de una respuesta de linfocitos T que destruyan las células infectadas, que son las fábricas en las que se están produciendo muy eficientemente nuevos virus infectivos. Y para conseguir que esta inmunidad sea duradera es necesario que haya una memoria inmunológica que recuerde al virus y que actúe contra él cuando se vuelva a presentar. El protagonista, como decía al principio, de todas las vacunas que se están desarrollando es la proteína de las espículas del coronavirus, la proteína S, porque es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Y únicamente los anticuerpos que se dirigen contra esta proteína pueden neutralizar al virus. Otros anticuerpos frente a la nucleoproteína, por ejemplo, que es una proteína interna, son los que se utilizan para diagnóstico serológico, porque son muy abundantes, pero no pueden neutralizar al virus.
Bueno, pues esta proteína, que es la que se utiliza para preparar el sistema inmune para una nueva infección, se ha presentado al sistema inmune mediante distintas estrategias, que son las distintas familias de vacunas que se están desarrollando. Las más innovadoras son las vacunas de RNA mensajero, que no presentan al sistema inmune la proteína como tal, sino las instrucciones para que nuestras propias células la fabriquen. Estas instrucciones están en una molécula mensajera, que es un RNA mensajero. El RNA es una molécula muy lábil y necesita protegerse mediante estos nanopartículas lipídicas o polímeros de distinta naturaleza. Y estas son las vacunas, la vacuna de Pfizer, la de Moderna y una que está pendiente de aprobación, que es la de CureVac. Otra forma de presentar esta información a nuestro sistema inmune es mediante, también en forma de un código genético, en este caso es DNA. Este DNA forma parte de vectores virales, son virus, mayoritariamente adenovirus, inofensivos, que se han modificado genéticamente para no ser capaces siquiera de replicarse, lo que les permite actuar como vehículos para internalizar la información genética dentro de la célula. Y estas son las vacunas de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus de chimpancé, la vacuna de Janssen, que utiliza un serotipo de adenovirus 26, la vacuna china de CanSino, que utiliza adenovirus 5, y la vacuna de Sputnik, que, bueno, inteligentemente combina una dosis de un serotipo y otra dosis del otro, precisamente para evitar que cuando se administra la segunda dosis haya una respuesta frente al propio vector que impide que la vacuna prenda eficientemente. Otra alternativa es producir mediante biotecnología la proteína en distintos sistemas de producción, pueden ser baculovirus o otra clase de sistemas, y administrar la proteína normalmente asociada a adyuvantes, porque las proteínas como inmunógenos son menos potentes que administrar un ácido nucleico, que obliga a la célula a hacer la síntesis de la proteína in situ. Estas son las vacunas que están pendientes todavía de aprobación, como Novavax o la que está desarrollando Sanofi. Por último, el sistema más clásico para producir vacunas, que es el que se utilizaba desde antiguo, es la inactivación de virus. Consiste simplemente en producir en cultivos celulares grandes cantidades de virus e inactivarlo para que no cause infección. La ventaja que tiene es la simplicidad con la que se produce. El inconveniente es que son vacunas menos efectivas y tienen el riesgo de que si la inactivación no ha sido perfecta, lo que estás administrando con la vacuna es un virus infectivo. Y esto no es algo imposible, ha sucedido con algunas vacunas de humanos. Son vacunas que se están desarrollando en China y también en la India. Todas estas vacunas llevan la proteína S, y esta proteína S induce anticuerpos neutralizantes en prácticamente el 100% de las personas que se han infectado. En la infección natural, la proteína S también induce respuesta celular, de células T, que sabemos que es esencial para la protección. Sin embargo, en una infección natural se ha visto que también hay una respuesta celular asociada a otras proteínas del virus, que no están presentes en la mayor parte de las vacunas. Esto significa que la respuesta celular frente a otros componentes, frente a otros antígenos virales, posiblemente sea necesaria para conseguir una protección más completa, más duradera, más potente. Y esta es una de las diferencias que tiene la vacuna que estamos desarrollando en nuestro laboratorio, que no solamente administra la proteína S, sino también otros antígenos del virus. Nuestro laboratorio lleva más de 35 años trabajando con coronavirus. En los últimos años, en el siglo XXI, con coronavirus humanos mortales, de ahí la necesidad de trabajar en laboratorios de bioseguridad de nivel 3, como este. Esto es para recordar
las condiciones en las que se trabaja, con respiradores que filtran el aire. Bueno, las condiciones son bastante más incómodas que las de un laboratorio de seguridad de nivel 2, por ejemplo. Y en el laboratorio estudiamos los mecanismos de patogénesis de los virus, es decir, hacemos investigación básica para conocer cuáles son los factores de virulencia del virus. Esto significa qué genes del virus contribuyen a que ese virus sea mortal. Eliminando esos genes del genoma del virus, atenuamos al virus, y un virus atenuado o una forma atenuada siempre es un candidato a vacuna. Y por otra parte, estudiamos en esa interacción virus-hospedador cuáles son las rutas celulares que están implicadas en la patogénesis, y estas rutas son posibles dianas terapéuticas para antivirales. En el desarrollo de estos estudios de patogénesis hemos desarrollado en todos estos años dos herramientas que son fundamentales. Por una parte, lo que llamamos un clon infectivo cDNA. Esto no es más que obtener una copia del genoma del virus, que es un genoma RNA, que no se puede manipular en el laboratorio, obtener una copia en forma de DNA, que es ya un material que podemos editar y modificar en el laboratorio como nos interese. Y por último, modelos animales, donde poder ensayar la eficacia de las vacunas, la eficacia de los antivirales. Si no, el trabajo sería un trabajo incompleto, porque no podemos ir a un modelo animal que reproduzca lo que sucede en la enfermedad. Para obtener estos cDNAs infectivos, este es un proceso que ahora hacemos a diario en el laboratorio. Al principio fue algo complejo porque el genoma de los coronavirus es el más grande de todos los que se conoce entre los virus RNA, y conseguir una copia en forma de DNA supuso un problema técnico importante en todos los laboratorios del mundo. Lo que nosotros hacemos es reconstruir en forma de DNA el genoma del virus, uniendo fragmentos sintéticos ordenadamente hasta que conforman el genoma completo. Esta copia en forma de DNA se introduce en las células y tiene unas señales que le permiten a la célula convertir el DNA en RNA. Este RNA es el RNA del virus, que él solito empieza el ciclo infectivo y forma virus infectivo que recogemos del sobrenadante. Cualquier cambio que nosotros hacemos en el DNA se traducirá en un cambio en el virus. Los modelos animales con los que trabajamos son modelos de ratón. Algunos de ellos están modificados genéticamente para poder ser susceptibles a la infección por el virus, y en estos modelos se reproducen los signos de enfermedad, la enfermedad respiratoria, la patología inflamatoria y la muerte que se observa en humanos. Por tanto, son modelos muy sensibles en los que poder evaluar eficacia de vacunas o de antivirales. En los últimos años hemos estado centrados en el desarrollo de vacunas frente al coronavirus MERS, el que apareció en Oriente Medio, y la estrategia que seguimos, y es la que estamos aplicando ahora al desarrollo de la vacuna de SARS-2, consiste en modificar el genoma del virus utilizando las herramientas de ingeniería genética que he descrito, para eliminar del genoma todos aquellos componentes que al virus le convierten en lo que es decir, genes de propagación que le permiten al virus propagarse de una célula a otra, de un individuo a otro, y genes de virulencia que le permiten causar inflamación y causar la patogénesis. Y reducimos el genoma del virus a la maquinaria de replicación que permite multiplicar el genoma dentro de la célula, y aquellos genes que son importantes para inducir inmunidad, el gen de la proteína de la espícula y de otras proteínas estructurales como M y N. En el caso de MERS, la proteína que se eliminó es la proteína de la envuelta, una proteína muy pequeña que aparece en la envuelta del virus y que es esencial para propagación. En un virus completo vemos que en cultivos celulares
se propaga. Aquí aparece la cantidad de virus, es decir, el título viral, y vemos que el virus mantiene un título viral alto a lo largo de los pases, porque se está propagando. Cuando eliminamos la proteína de la envuelta, el virus pierde la capacidad de propagarse y se extingue. Sin embargo, cuando le aportamos externamente, desde la célula, esta proteína que le falta, el virus recupera la capacidad de propagación. Este virus defectivo, que llamamos deficiente en propagación, es un virus que dentro de la célula conserva la capacidad de replicarse. Es decir, cuando analizamos la cantidad de RNA viral que hay dentro de la célula, vemos en la columna roja que el virus deficiente en propagación se replica también como el virus original. Por eso, a este genoma, que ya no es un virus porque no se propaga, pero que puede replicarse eficientemente, lo llamamos competente en replicación, defectivo en propagación. Y hablamos de él como un replicón, ya no es un virus. Estos replicones, dentro de la célula, se replican, producen las proteínas virales repetidamente, porque la capacidad de replicación de un coronavirus es extraordinaria, y generan dentro de la célula unas estructuras antigénicas que son similares a las del virus natural. Estas estructuras repetitivas le permiten al sistema inmune mejorar y tener una respuesta más potente que si solo se expresara uno de los antígenos. Pero no pueden salir de la célula, porque no pueden propagarse y, por lo tanto, son muy seguros. Otra de las intervenciones que hacemos en el genoma del virus para convertirlo en un replicón y en una buena vacuna es eliminar genes de virulencia. En estos dos grupos se señalan, por una parte, los virus que causan infecciones leves en humanos y los virus que son mortales. La estructura genética es prácticamente idéntica en todos los coronavirus. Tienen una maquinaria de replicación, proteínas estructurales, pero la diferencia que tienen los coronavirus mortales es que tienen una colección de genes que llamamos accesorios, que tienen que ver con evadir la respuesta inmune innata, con antagonizar la respuesta de interferón y con limitar la respuesta de la célula, la respuesta protectora. Estos genes están asociados a inflamación y lo que hacemos en los replicones que estamos desarrollando como vacuna es eliminarlos, precisamente para contribuir aún más a la atenuación del virus. De esta forma, en el candidato, en los replicones de MERS, además de eliminar la proteína de la envuelta que se necesita para la propagación, se eliminaron todos estos genes accesorios, de forma que lo que obtuvimos eran replicones que estaban atenuados. La forma de medir la atenuación en el modelo animal de ratón con el que trabajamos consiste en administrar estos replicones a los ratones y estudiar en el tiempo la aparición de signos clínicos, que sobre todo la forma más objetiva de medirlo es la pérdida de peso de los ratones, y ver la supervivencia o la muerte de los ratones. Cuando se infectan con un virus infectivo, el que llamamos aquí MERS adaptado a ratón, todos los ratones pierden peso en los primeros días y el 100% de ellos mueren. Mientras que en aquellos replicones en los que hemos eliminado la proteína de la envuelta o los genes accesorios o una combinación de las dos cosas, vemos que los ratones no pierden peso, están felices durante todos los días de seguimiento y el 100% de ellos sobrevive. Esto indica que los replicones están atenuados y no causan daño. Por supuesto, es lo que se espera de una vacuna, que no cause ningún daño. Como son replicones, nos interesa comprobar que tienen la capacidad de replicarse, es decir, de multiplicar la cantidad de RNA que introducimos en la célula para que aumente la dosis antigénica y aumente la potencia de la respuesta inmune. A diferencia de las otras vacunas RNA que se están administrando, que es un RNA mensajero que entra en la célula y no puede replicarse. Eso necesita administrar una dosis de RNA mayor
y complica la producción, la administración. Bueno, pues si estudiamos el pulmón de esos ratones inmunizados, vemos que en las columnas naranjas, aquellos ratones a los que le hemos dado los replicones de RNA se replican eficientemente, es decir, están amplificando la cantidad de proteínas que expresan dentro de la célula. Por supuesto, para que sea una vacuna y sea segura, no debe propagarse. Esta es una de las propiedades fundamentales que tienen los replicones, que es que son deficientes en propagación y son seguros. Vemos que en una infección con un virus completo, las columnas negras, en los pulmones de los ratones hay millones de partículas virales infectivas, mientras que en aquellos a los que se les administra el replicón no se detecta virus infectivo porque lo que hemos puesto es un replicón, no un virus. Y estos replicones, para demostrar su capacidad como vacunas, hay que demostrar en los animales inmunizados que están protegidos frente a la infección con un virus virulento. Estos experimentos de protección consisten en inmunizar los ratones, esperar 3 semanas y administrarles una dosis, el desafío, con una dosis letal del virus. A ratones administrarlo intranasalmente, que es la ruta de administración que habitualmente utilizamos. En una infección de animales no inmunizados, que esta es la línea de color gris, los animales no están protegidos, todos ellos pierden peso y todos ellos mueren. Sin embargo, en los animales que se habían inmunizado con los replicones, a pesar de administrarles una cantidad de virus que podría matarlos, todos ellos sobreviven, ninguno de ellos muestra signos clínicos. Estos resultados muestran una protección del 100% de todos los animales que se habían inmunizado. Además, esta inmunidad que han adquirido los ratones inmunizados es una inmunidad esterilizante. Esto significa que no se puede recuperar virus infectivo de esos animales que se habían vacunado. Es decir, la vacuna ha protegido no solo frente a la enfermedad y la muerte, sino también frente a la infección. Si el virus no puede replicarse, tampoco puede transmitirse a los demás. Esta es la inmunidad ideal a la que aspiraría cualquier vacuna. Vemos que en animales no inmunizados, de nuevo en el pulmón, cuando se les da una dosis letal, el virus crece hasta niveles de millones de virus infectivo. Y en los animales que sí se inmunizaron, en las columnas naranjas, no se recupera virus infectivo. Este es el significado de la inmunidad esterilizante, que se asocia fundamentalmente esta clase de inmunidad con la inmunidad de mucosas que se obtiene mediante la vacunación intranasal. Esta vacunación, a través de las vías respiratorias, produce inmunidad en las mucosas, la mucosa respiratoria. Esta es una inmunidad muy especial en la que se inducen no solamente IgG, sino también anticuerpos IgA que se secretan, y los anticuerpos están en la misma puerta de entrada del virus, con lo cual no le permiten al virus entrar y empezar la infección, y la protección es completa desde el principio. Sin embargo, la vacunación intramuscular normalmente no es esterilizante, induce una inmunidad sistémica que protege de la enfermedad y de la muerte, por supuesto, pero permite que siga habiendo replicación del virus, porque el virus no tiene problema, no encuentra ningún obstáculo en las mucosas y puede iniciar la infección en las células diana. Con el nuevo coronavirus, con SARS-2, estamos siguiendo una estrategia similar a la que hemos utilizado con MERS, en la que mediante ingeniería genética, hemos modificado el genoma del virus y hemos eliminado genes que tienen que ver con la propagación, genes que tienen que ver con la virulencia, para convertirlo en un replicón RNA. Estos replicones, estamos generando 2 versiones de ellos para la producción, digamos, en el laboratorio. Admite 2 posibilidades. La primera de ellas es la misma que hemos utilizado con MERS y consiste en generar partículas similares a virus
en líneas celulares que son empaquetadoras. Estas células reciben el DNA del replicón y lo convierten en el RNA del replicón con todas las proteínas que forman estas partículas similares a virus. Estas partículas no pueden obtenerse si no le aportamos, si no le damos prestada la proteína que le falta para la propagación. Esta proteína la producen las células empaquetadoras, se la dejan prestada a los replicones para formar las partículas similares a virus. Cuando estas partículas entran en las células de la persona que recibe la vacuna, esas células no tienen la proteína necesaria para la propagación, con lo cual el replicón entra en la célula, se replica, produce las proteínas que son antígenos, pero no puede salir porque le falta este complemento. La otra forma de administrarla es la que recuerda a las vacunas de RNA que se están administrando actualmente. Es un proceso de síntesis química que lo que administra es un producto definido químicamente. El RNA se sintetiza in vitro y se combina con polímeros de distinta naturaleza para formar las nanopartículas, que son las que se administran a la persona vacunada. Bueno, entonces, resumiendo, las principales diferencias que tiene nuestro candidato a vacuna respecto a otras vacunas RNA que se están administrando es el hecho de que sea autorreplicativo. Esto permite aumentar la dosis antigénica y aumentar la potencia. El hecho de que administra varios antígenos virales, no solamente la proteína de las espículas, lo que permite inducir una inmunidad más completa y más equilibrada en la que la respuesta de células T esté potenciada. Y por último, la posibilidad de administrarlo intranasalmente lleva a una inmunidad en mucosas que es la que permite que finalmente sea una inmunidad esterilizante. Afortunadamente hay vacunas que se están administrando que están cambiando completamente la situación y el equilibrio de fuerzas entre el virus y los humanos en la pandemia. Sin embargo, la situación es esperanzadora, pero todavía hay incertidumbres, hay desafíos a los que no tenemos respuesta. Por una parte, la eficacia de las vacunas. Sabemos que tienen una altísima eficacia, que protegen frente a la muerte, frente a la enfermedad y que reducen parcialmente la transmisión del virus, pero no al 100%, porque no confieren la inmunidad esterilizante. Esto permite que el virus siga recirculando. El siguiente desafío al que nos enfrentamos es la aparición de variantes que puedan escapar de la inmunidad. Gracias a que es un virus RNA que genera variabilidad genética, cuando hay tantísimas infecciones en el mundo y el virus tiene la oportunidad de cambiar y de escapar a la respuesta inmune que se está generando. Y esta es una de las grandes preocupaciones que hay con respecto a las vacunas. Lo que sabemos hasta ahora de estas variantes es que han aparecido varias variantes en el mundo, conocidas sobre todo por el lugar en el que primero se identificó el virus. No quiere decir que apareciera allí, sino que se identificó por primera vez. Y a pesar de que han aparecido en distintos lugares del mundo, se habla de una convergencia evolutiva porque muchas de estas variantes comparten cambios. Es decir, de forma independiente, el virus ha incorporado cambios que le permiten adquirir propiedades nuevas que mejoran en algunos casos la transmisibilidad, como sucede con estas mutaciones de la proteína S en estos aminoácidos 501, 614. Se ha visto que estas mutaciones que aparecieron por primera vez en la variante del Reino Unido mejoran la transmisibilidad del virus. Y otros cambios que han aparecido también tienen que ver con posiciones de aminoácidos en la proteína S que están en el sitio de unión al receptor. Estos cambios son los que más preocupan porque le permiten al virus escapar de la neutralización por los anticuerpos neutralizantes. Como se ve, algunos de estos cambios se repiten en distintas variantes y son los que justifican
la idea de convergencia evolutiva. Un tercer grupo de cambios tienen que ver con cambios en la posición cercana al procesamiento por furina, que como veíamos es un paso crítico en el proceso de entrada de los virus. Lo que se sabe respecto a estas variantes y a cómo se comportan en personas que se han vacunado o en personas que se infectaron con el virus original es que, digamos que los estudios más amplios que hay son estudios indirectos, en los que se analiza cómo el suero de una persona que se ha vacunado, cómo puede neutralizar a estas nuevas variantes. Esta es una medida incompleta de cómo funcionan de bien las vacunas frente a las variantes, porque solamente tiene en cuenta los anticuerpos que están en el suero, no tiene en cuenta la inmunidad celular. A partir de estos estudios de neutralización, se ha visto que en personas que se habían vacunado con la vacuna de Pfizer, hay una disminución en la capacidad de neutralización que tienen de la variante de la India, la de Sudáfrica, sobre todo, y se ve que hay una caída pues, de hasta 5 o 6 veces en la capacidad de neutralización de los anticuerpos. Esto, sobre todo, preocupó porque esta caída se veía fundamentalmente después de la primera dosis. Después de administrar la primera dosis de la vacuna, el nivel de neutralización estaba en el límite y solamente aumentaba al administrar la segunda dosis. Lo que preocupaba y hacía plantearse que quizás era conveniente no retrasar demasiado la administración de una segunda dosis porque en ese periodo las personas vacunadas podían estar desprotegidas frente a determinadas variantes, como la de Sudáfrica o la variante de la India. Además, otro factor de preocupación era que, en general, las personas mayores tienen una respuesta inmune menos potente que los jóvenes por el proceso de inmunosenescencia. La inmunosenescencia, sobre todo, se asocia a una menor respuesta de células T, que lleva a una menor producción también de anticuerpos, de células de memoria. Y lo que se veía es que, con respecto a algunas variantes, como la variante de la India o la variante de Sudáfrica, las personas mayores, a los 60 años, los niveles de anticuerpos neutralizantes caían significativamente respecto al virus original. Y con el tiempo, es decir, unos 3 meses después de haber recibido la vacuna, también había sobre todo una caída en la neutralización de estas variantes que preocupan, la variante de Sudáfrica o la de la India. Y esto llevaba a plantearse que, sobre todo en personas mayores que responden peor y para proteger frente a variantes que se están imponiendo, quizás podría ser conveniente administrar una tercera dosis que reforzara la inmunidad de esas personas. Sin embargo, si uno, además de los anticuerpos neutralizantes, que es lo que se mide bastante fácilmente en el laboratorio, si uno mide qué es lo que sucede en la respuesta celular, que también es fundamental para proteger frente a coronavirus, se ve que en personas que se habían infectado no hay grandes diferencias en la respuesta celular, es decir, en células CD4 o CD8. No hay grandes diferencias en cómo responde nuestro sistema inmune frente al virus original, que es el oscuro, o las distintas variantes. Es decir, la respuesta celular es más resistente a la aparición de cambios en la proteína de las espículas. Esto explica el hecho de que se ha visto durante la pandemia que personas que tienen problemas, que tienen gamma-globulinemia o que por el tratamiento que están recibiendo han perdido los linfocitos B, generalmente no tienen grandes complicaciones en el desarrollo de la enfermedad. Y esto potencia la importancia que tiene la estimulación de los linfocitos T para conseguir una inmunidad más completa y que permita proteger frente a variantes, algunas de ellas ya circulantes y otras que pudieran aparecer.
Si se hace un análisis similar a este, es decir, de la respuesta T en personas que se habían vacunado con las vacunas de RNA, se ve que efectivamente la respuesta celular no se ve afectada con respecto a las variantes, con la excepción de la variante de Sudáfrica, en las que sí que se ve una caída significativa, como del 30% en la respuesta celular. Es decir, esta es la variante, digamos, que podría causar más problemas en cuanto a la efectividad de la vacuna. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en la respuesta inmune, esta respuesta celular es importante, es fundamental, pero su papel tiene que ver no tanto en prevenir la infección, ese papel lo tienen los anticuerpos neutralizantes, que son los que reconocen la proteína S en la superficie del virus y lo neutralizan, sino que la respuesta T tiene que ver sobre todo en reducir, limitar la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, los dos componentes, anticuerpos neutralizantes, respuesta T, son complementarios para conseguir una inmunidad lo más potente posible. Y de ahí el interés en incorporar en nuevas versiones de las vacunas los cambios antigénicos que son críticos. Afortunadamente, cuando uno se va al mundo real, sale del laboratorio, deja de mirar anticuerpos, células T, se va al mundo real y analiza cuál es la efectividad de las vacunas que se están administrando a la población. En este estudio que se hizo en el Reino Unido, se ve cómo algunas vacunas, como la de Pfizer, conservan bastante una efectividad cercana a la que tiene originalmente, de más del 90%, la conservan frente a la variante de la India o un poquito menos frente a la variante de Sudáfrica. También sucede algo parecido con la vacuna de Janssen, que sobre todo frente a la enfermedad severa conserva niveles de protección parecidos a los originales, aunque siempre esta variante de Sudáfrica es la que causa más problemas. La vacuna de AstraZeneca es la que tiene un peor resultado respecto a la variante de Sudáfrica. De ahí que esta información es importante a la hora de saber qué vacunas administrar frente a cada variante que esté circulando en la población. En cualquier caso, el mensaje es que las vacunas actuales conservan efectividad, no completa, pero no han perdido completamente la efectividad frente a nuevas variantes que preocupan, como la de la India o la de Sudáfrica. Y digamos que la siguiente incógnita en mayúsculas es durante cuánto tiempo vamos a tener inmunidad y si va a ser necesario revacunarnos. Bueno, pues el problema de responder a esta pregunta es que solamente tenemos datos de un año después de la vacunación. Es decir, no podemos saber durante cuánto tiempo va a durar la inmunidad, sencillamente porque no ha pasado suficiente tiempo. Lo que se ha visto hasta ahora en los estudios que se han ido haciendo es que, en general, esto ya es un hecho comprobado, cuanto mayor es la severidad de la enfermedad, mayores son los niveles de anticuerpos neutralizantes que se producen. Los asintomáticos, en general, tienen niveles de anticuerpos menores. Y, en general, lo que se ve en los primeros meses después de haber tenido la infección es que hay una caída en los niveles de anticuerpos neutralizantes. Si este estudio se extiende en el tiempo, hasta 11 meses, que es el tiempo en que se ha estudiado, se ve que la caída inicial en los anticuerpos neutralizantes es mayor y después hay una cierta estabilización en esos niveles. La parte positiva de este estudio es que se vio que después de 11 meses, son estos puntos de color gris, todavía hay células T, células en la médula ósea, se detectan células que podrían dar lugar a nuevos anticuerpos. Son células plasmáticas de la médula ósea que podrían dar una respuesta más persistente de anticuerpos. La gran pregunta es si esos anticuerpos son neutralizantes o no lo son. También se ha visto que hay células de memoria que permanecen y esto, bueno, pues nos sitúa en un escenario de que al menos en 11 meses las reinfecciones que se han visto son bastante anecdóticas, los niveles de anticuerpos o de células T están ahí
y por lo tanto podríamos decir que la inmunidad podría durar durante, bueno, pues quizás 1 o 2 años. Esto es lo que se confirma cuando se analizan distintos actores de la respuesta inmune. Se ve que hay una pequeña caída en anticuerpos, en linfocitos T, pero posiblemente la duración durante 2 años pues sería algo quizás razonable, aunque todo esto exige vigilar y ver qué es lo que va sucediendo con las reinfecciones de infectados, de vacunados. De hecho, en personas mayores, que son las más vulnerables y las que más preocupan, se ha visto que aquellos que tuvieron la enfermedad en los primeros meses del año, hay una protección bastante significativa y se ve que los que no se habían infectado previamente se reinfectan con mucha más frecuencia que aquellos que sí que se habían infectado previamente. Es decir, al menos durante 10 meses, que es el seguimiento de este estudio, las personas mayores, incluso que tienen una inmunidad menos eficiente, estaban bastante protegidos de reinfecciones. Bueno, y la pregunta última que uno se hace es, ¿estas vacunas que tenemos tan efectivas nos van a permitir desterrar al coronavirus? ¿Cuál es el escenario del futuro? Pues probablemente el coronavirus no pueda desterrarse en el punto en el que nos encontramos, que es un virus que se ha extendido por todo el mundo. Sabemos la única experiencia que tenemos hasta ahora de que una vacuna haya erradicado a un virus es el virus de la viruela, en el que la vacunación masiva consiguió eliminar completamente el virus. Y las características que reunía la infección, la viruela, son las que aparecen descritas aquí. Con este virus se cumplen 2 de ellas, pero no se cumplen las demás. Es decir, con este virus tenemos vacunas muy efectivas y esto es fundamental. Es un virus que no, aparentemente, en principio, parece que no causa infecciones crónicas, lo que favorece la posibilidad de ir desterrando al virus. Sin embargo, es un virus que causa infecciones asintomáticas, lo que le permite circular y pasar desapercibido, y esto no sucedía con el virus de la viruela. Es un virus que sí tiene reservorios animales desde los que se puede reintroducir el virus en la población humana. Tampoco sucedía con la viruela. Y es un virus para el que sí existen variantes antigénicas porque es un virus RNA con la capacidad de mutar, de recombinar, y es algo que tampoco sucedía con la viruela. Es decir, el escenario más probable es que este virus, con el tiempo, continúe entre nosotros como un virus, digamos, atenuado, para el que la población humana en general ha ido adquiriendo protección. Sobre todo, los niños se irán inmunizando de pequeños, tendrán infecciones muy leves, que es lo que suele suceder con ellos, y esa inmunidad, aunque no se conserve de por vida, protegerá parcialmente de infecciones más severas y se irá incorporando la inmunidad en la población humana. Y podremos quizás convivir con el virus como convivimos con otros virus de resfriados por coronavirus. Bueno, y simplemente es el agradecimiento al equipo. Este es un trabajo de investigación en equipo durante muchos años, a los miembros actuales y los miembros anteriores del laboratorio de Luis Enjuanes del CNV. Y gracias a todos por la atención. La luz, por favor. Muchas gracias, doctora Salas, por esta charla desde mi punto de vista tan interesante, tan novedosa y sobre todo para mí tan didáctica. Entonces ahora vamos a pasar a un turno de preguntas. Yo quiero hacer 2 preguntas iniciales. La primera es, tal como ha expuesto el diseño de su vacuna con distintas proteínas, parece ser o sería esperable que este tipo de diseño de vacuna proteja de mejor forma, por lo menos a nivel de inmunidad celular, frente a variantes que hay ahora o que puedan surgir. Sí, en principio esa es una de las ventajas, el hecho de que incorpore distintas proteínas, no solamente la de las espículas. Eso refuerza la inmunidad celular y hemos visto que la inmunidad celular es más resistente a las variantes antigénicas que los anticuerpos neutralizantes.
En cualquier caso, como nuestro desarrollo va un poco por detrás, hemos incorporado ya cambios, los principales cambios que tienen las variantes en esas posiciones que les hacen resistentes a la neutralización, los hemos incorporado ya en el desarrollo de nuestra vacuna. Y otra pregunta, dada su experiencia en coronavirus, ha habido mucha gente que ha estado expuesta al virus y no ha sufrido infección. Entonces, ¿es posible que haya algún tipo de inmunidad cruzada con otras variantes o con otros virus descritos anteriormente? ¿O se sabe algo de esto? Sí. A ver, es cierto que hay un 80% de personas infectadas que tienen una infección muy poco sintomática o casi asintomática. Entonces, esto es multifactorial. Habrá factores genéticos que se están estudiando y uno de estos factores de la inmunidad cruzada frente a coronavirus de resfriados, que son los coronavirus endémicos, que llamamos porque están circulando, se han analizado y se ha visto que sí que hay una cierta inmunidad cruzada, que quizás no sea la única razón que explica que esas personas se hayan protegido o no hayan sufrido una enfermedad sintomática, pero sí que hay una cierta reactividad cruzada en cuanto a los anticuerpos neutralizantes y en cuanto a la respuesta T. Eso también pues, llevó a especular que quizás en los niños que están más expuestos a virus de resfriados o que tienen la inmunidad más reciente porque se infectan en los colegios, que fueran más resistentes a tener una enfermedad sintomática. No es una protección enorme, sobre todo depende de cuál de los coronavirus endémicos consideremos, pero sí que hay una cierta reactividad cruzada. A ver. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Isabel. Ha sido una charla brillante y gracias por tu esfuerzo por estar aquí. Bueno, ya comentamos algo ayer, pero voy a intentar explicarlo, a ver si consigo explicar. En relación a la inmunidad esterilizante, si pensáis que puede ser importante dar esa inmunidad esterilizante y proteger ese tracto orofaríngeo, ¿no? Generar esa inmunidad IgA y IgG a nivel de ese tracto, en realidad es poca zona, ¿no? Y sabemos que el tracto respiratorio ocupa mucho más zona, incluso a nivel alveolar, incluso varios metros, hay muchos niveles de receptores. ¿Se podría plantear dar la vacuna nebulizada o en aerosol para poder dar esa inmunidad esterilizante a abarcar mucha más mucosa y no quedarnos solamente el tracto respiratorio superior? Sí, desde luego, esa sería la idea. La respuesta inmune está compartimentalizada y la inmunidad en mucosas, hay una conexión entre las distintas mucosas, pero a cuanta más superficie de mucosas llegue el antígeno, pues todos los ganglios que están asociados a esas mucosas se activarán más y permitirán extender y completar la inmunidad. Entonces, la idea, lo que pasa de esto ya es un desarrollo farmacéutico, digamos, ¿no? Cómo administrarlo para llegar a cuanta más superficie de mucosas, mejor. En los ratones nosotros lo que hacemos es la inmunización intranasal porque le colocas una gotita en la nariz y el propio ratón al respirar lo introduce y hasta donde llega. No hay un control perfecto, sino que es una forma sencilla de hacerlo. Pero en humanos la idea sí que sería conseguir un sistema de administración que llegara a cuanta más superficie mejor para potenciar la respuesta. Sí, Isabel, sí, daros la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y que estáis realizando en vuestro grupo del PNB como una de las 3 vacunas que se están planteando en España. Os quería preguntar, porque tú nos has mostrado los datos preclínicos, ¿no? Habéis llevado hasta el modelo de ratón humanizado. ¿Cómo está ahora mismo la situación del desarrollo de la vacuna? Y un poco en línea con la pregunta que seguramente te estarán haciendo muchas veces. ¿Para cuándo? Se plantea que pudiera estar. ¿Cómo está esos siguientes pasos? Bueno, pues nosotros estamos en la etapa preclínica ahora. Como os he mostrado, hay 2 formas que proponemos para administrar la vacuna. Una de ellas es utilizando estas células empaquetadoras, que es donde más experiencia tenemos porque es lo que hemos hecho en MERS. Son células que complementan al replicón y le dan prestadas las proteínas que necesita para entrar en la célula y luego entrar de una forma suicida, quedarse ahí, replicarse y no salir.
En estos momentos estamos avanzando más en la línea del sistema químicamente definido, que consiste en producir el RNA in vitro, acomplejarlo con polímeros y administrarlo con una estrategia similar a la de Pfizer o la de Moderna, estas vacunas de RNA. Y digamos que esa parte a nosotros nos hace más dependientes del exterior, porque necesitamos compañías que produzcan el RNA a gran escala, en condiciones GMPs. Necesitamos los polímeros con los que envolver y con los que administrar nuestro RNA. Y entonces esa parte hace que, por razones burocráticas, por razones administrativas, de contratos, de convenios, de todo esto, pues la cosa pues esté costando un poco más avanzar en esa línea. En cualquier caso, afortunadamente, en estos últimos días ya ha habido cambios de estos de firma de contratos y los resultados que estamos teniendo preliminares, incluso en condiciones que no son las óptimas porque no tenemos RNAs producidos en buenísimas condiciones, estamos viendo resultados que, bueno, pues que son prometedores y que nos animan a pensar en el horizonte 2022, en el que, bueno, seguramente se van a seguir necesitando vacunas, porque la vacunación no puede ser solo vacunar a los países desarrollados, que vamos muy avanzados, sino que la inmunización tiene que ser en todo el mundo. Y es posible que sean necesarias revacunaciones más adelante, sobre todo en la población más vulnerable, que es la que se ve que la caída de la inmunidad es más significativa y que preventivamente quizás convenga reinmunizar para mantener el nivel de protección. Hola, muchas gracias Sí. por la comunicación. Creo que es muy interesante porque nos ha dado los últimos detalles, ¿no? del desarrollo de vacunas y principalmente, además, mucho interés en las vacunas que estáis desarrollando. Soy Victoria Caballero, de Medicina Preventiva. Yo quería poner el dedo en una de las llagas del problema del control versus erradicación de enfermedades infecciosas con mucha relevancia desde el punto de vista epidemiológico. Y apelando un poco a algún autor norteamericano que habla de que al final las enfermedades infecciosas, para poder ser erradicadas, cumplen una serie de esos puntos que ha señalado, ¿no? Concretamente ha señalado 5, pero también el autor al que apelo, que es Nathanson, habla de que, en definitiva, desde la perspectiva de las políticas de salud pública, se trata de tener una meta. ¿Qué queremos? ¿Controlar o erradicar? Y, en definitiva, evidentemente esa meta está muy determinada por lo que se quiere invertir. Entonces, la cuestión es, ¿qué futuro cercano, qué estamos pretendiendo? Es una pregunta al aire, conecta al hilo de esta pandemia, ¿no? Porque con la gripe ya desde los años 40 empezó a plantearse como algo muy grave y nunca hemos invertido lo suficiente para ni siquiera terminar de controlar la enfermedad. ¿Qué puede pasar con el coronavirus en función de qué metas y de qué recursos estamos movilizando? ¿Qué piensas? Pues bueno, es una pregunta muy interesante. Yo me he centrado en la parte del virus, pero es cierto que la parte humana de la gestión de la salud pública y de la prevención es absolutamente fundamental. Entonces, en este momento yo creo que todos somos conscientes de que la vacunación como medida, digamos, de prevención más inmediata y más necesaria tiene que extenderse a todo el mundo. Eso va a llevar tiempo. En los países más avanzados vamos por buen camino, pero las expectativas en el resto del mundo, pues quizás va a costar más tiempo conseguirlo, y eso es fundamental como parte del control de la enfermedad. Va a requerir también la inversión por supuesto, de la vigilancia. Hemos visto que con este virus pueden aparecer variantes, pueden aparecer brotes en aquellos lugares en los que con el tiempo la inmunidad puede ir bajando y eso da lugar a la aparición de brotes. Es lo que ha pasado en países de Asia
bueno, está pasando en Taiwán, en Hong Kong, en Japón, donde hubo un control inicial muy bueno con medidas muy restrictivas, pero no ha habido vacunación. Y entonces ahora están teniendo nuevos brotes asociados a casos importados. Es decir, uno no puede dormirse pensando que ya lo he controlado hoy porque mañana, si no hay una inmunidad sostenida en el tiempo, el problema puede reaparecer mientras haya virus circulando. Y en estos momentos, pensar que el virus va a desaparecer de la Tierra, como pasó con SARS-1 en la primera epidemia del 2002, pues es muy poco realista, porque está distribuido en todo el mundo. Más bien hay que pensar en una política activa en la que la vacunación se extienda a todo el mundo. No estaremos seguros mientras todo el mundo, todas las personas de cualquier país del mundo estén vacunados y tengan una cierta inmunidad. Un seguimiento de cómo se mantienen de reinfecciones, de posibles reinfecciones en los que tuvieron la enfermedad, en los que se han vacunado, porque eso nos dará una medida de la duración que tiene la inmunidad en los humanos, que lo desconocemos. Puede ser una cuestión de 2 años, de 3, de 20. Lo más probable, conociendo los antecedentes de otros coronavirus, es que esa inmunidad no sea completa, es decir, que se pueda mantener 2, 3 años, que nos proteja parcialmente de una reinfección, pero que no nos inmunice de por vida, como sucede con otras infecciones, precisamente porque es un virus que infecta las mucosas. Entonces, esa vigilancia activa de nuevas variantes, de reinfecciones y esa vacunación también activa de todo el mundo es lo que debe mantenerse y lo que debe, el compromiso que se debería adquirir por parte de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos de los países. Y por otro lado está el hecho de que los coronavirus están ahí, están en los murciélagos, vemos que saltan a los humanos. ¿Que van a volver a saltar? Seguro. ¿Cuándo? Esto no lo sabemos. Y eso exige también una vigilancia. Lo mismo que, quizás imperfectamente, pero sí que hay una vigilancia epidemiológica de gripe o de otros virus respiratorios que preocupaban, los coronavirus deberían incorporarse a esa vigilancia epidemiológica que se hace para detectar lo antes posible la aparición de casos por un nuevo coronavirus. Porque lo que sí que deberíamos haber aprendido es que la intervención rápida en los primeros momentos de una epidemia es lo que salva de que ese virus se convierta en pandémico o no. Es cierto que este virus tiene una capacidad de transmisión extraordinaria, pero si la intervención es rápida al principio, se consigue, y es eficaz, se consigue contener el que el virus se extienda por todo el mundo, y una vez que se transmite de una persona a otra, el virus adquiere la capacidad de cambiar, de mejorar su transmisibilidad, es decir, le damos ventaja en la carrera. Y si le das ventaja al principio, pues lo más probable es que nunca consigas alcanzarlo del todo. Resumiendo, yo creo que se necesitan políticas activas. Primero de vacunación, porque es la contención más inmediata que se necesita, pero también políticas activas de seguimiento y de vigilancia epidemiológica. Y también espero que hayamos aprendido que hay una serie de medidas que no son farmacológicas, que el empleo de las mascarillas, de la distancia, que se adopten de forma rápida en casos de posible aparición de un virus. También nos han protegido las mascarillas de la gripe este año, por ejemplo. Es decir, hay una serie de herramientas que son de relativamente fácil implementación y que deberíamos estar más familiarizados con ellas como algo que ayuda a contener la transmisión de los virus. Yo también me sumo al agradecimiento por tu exposición, que la considero muy sencilla. Has hablado de un tema muy complejo con una sencillez extrema y yo he disfrutado mucho con ella. Te quería preguntar acerca de la vacunación y la población infantil. Si nos puedes dar algo de información, sé que hay un gran desconocimiento porque no sabemos en los niños todavía qué ha ocurrido, no hay estudios con ellos y tal, pero ¿tienes alguna información que nos puedas ofrecer? Pues de momento digamos que la población infantil no ha sido la prioritaria en la vacunación porque no son los más vulnerables, precisamente son los que tienen menores tasas de mortalidad.
Esto se asocia fundamentalmente a que tengan una respuesta inmune muy potente comparada con los adultos o sobre todo con las personas mayores. Y estos virus tienen, digamos que son bastante sensibles a la inmunidad innata, que es la producción de interferones y toda la respuesta inmediata que se da después de la infección. Y en los niños, en general, esa respuesta es potente y de alguna forma les protege. Sin embargo, los niños, a pesar de que no sufren apenas, excepto algunos casos aislados, la enfermedad, el virus sí que crece en ellos y los títulos virales que se han analizado en muestras que proceden de estos niños son similares a las que tienen los adultos que sí que tienen la enfermedad. Por lo tanto, es importante también la vacunación de esa población porque puede ser el origen o dar continuidad a la transmisión del virus en la población. Entonces, si bien no es la población prioritaria, porque ahora lo que se pretende de forma inmediata es evitar hospitalizaciones, evitar muertes, pero es algo que debe contemplarse. Lo que pasa que requiere ensayos clínicos, por supuesto. Entonces, el primer ensayo clínico que se hizo ha sido con los adolescentes, que se han autorizado ahora la vacuna de Pfizer, desde los 12 hasta los 16 años. Y se requieren ensayos clínicicos en niños más pequeños porque quizás, pues no sé si será necesario reajustar las dosis que se están administrando o cambiar algo, pero en principio parece conveniente que también la población infantil se vacune porque aunque ellos no padecen formas severas de la enfermedad, pero el virus sí que se replica en ellos y sí que se puede transmitir a otros. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y por tu charla, porque creo que ha sido, sé que lo estamos diciendo todos, pero creo que hay que reflejarlo porque ha sido súper, parece muy fácil y no lo es. La primera pregunta es si de las vacunas que se están desarrollando, alguna de ellas es esterilizante. Creo que puede ser seguramente la diferenciación mayor entre la vuestra y las que hay hasta ahora. Y la segunda es si desde el punto de vista de la conservación en las que estáis, en las presentaciones que estáis planteando, si son a muy baja temperatura o pueden también tener una diferenciación en positivo sobre el resto, que como sabemos, bueno, pues hay algunas que traen una complicación añadida con la temperatura de conservación. Pues de las vacunas que se están administrando ahora, ninguna de ellas es esterilizante. Sí que se ha visto que hay que reduce parcialmente la transmisión del virus, no completamente. Si la inmunidad fuera esterilizante, limitaría la transmisión del virus a otros y limitaría la infección. Sí que se ve que en las personas que están vacunadas están protegidas de la enfermedad, protegidas de la muerte. La cantidad de virus que se detecta normalmente es menor que la que se observaría en una persona no vacunada y, por lo tanto, si producen menos virus, pues la transmisión a otros también estará limitada, pero no completamente. En algunos casos es una reducción del 40%, depende. Y precisamente el hecho de que no tengan inmunidad esterilizante, sobre todo se asocia a que la administración de la vacuna es intramuscular, aparte de que el único componente de las vacunas es la proteína de las espículas, pero la administración intramuscular limita la posibilidad de que esa inmunidad sea esterilizante. De hecho, hace ya meses se publicó un artículo de investigación en un modelo de ratón en el que la misma vacuna, que es la de AstraZeneca, la administraban intramuscularmente y la administraban también intranasalmente a los ratones. Y la misma vacuna veían que la administración intranasal daba inmunidad esterilizante y la intramuscular no. De hecho, en las nuevas versiones de vacunas en las que trabajan las compañías, este es uno de los objetivos. Y ayer, ayer y antes de ayer ha sido el Congreso Internacional de Coronavirus que se celebra cada 3 años. El año pasado se canceló y este año ha sido online. Y precisamente la última charla que yo pude escuchar antes de venirme era de una persona del laboratorio de Sarah Gilbert, de Oxford, los que han desarrollado la vacuna de AstraZeneca. Y ellos contaban en su presentación que una de las limitaciones que le han visto a la vacuna en el estudio de la inmunidad que genera es que la inmunidad celular que produce es muy bajita. Y uno de los objetivos en los que están trabajando ahora ellos es en la administración intranasal de su vacuna. Es decir, que ese es un objetivo que tienen las compañías de las vacunas.
lo que han hecho es algo fantástico, poner a disposición del mundo vacunas muy efectivas, pero son mejorables y las nuevas versiones mejorarán en este sentido. Y el segundo aspecto de mejora, en el caso de las vacunas RNA, es precisamente ese. Nosotros, como decía, en la formulación tenemos estas dos formas de administrarla. La forma de VLPs, es decir, de partículas análogas a virus, no tiene unos requerimientos de temperaturas tan bajas como las de las nanopartículas lipídicas de Pfizer, por ejemplo, y la formulación químicamente definida, sí que estamos trabajando con formulaciones de otras compañías, porque nosotros no somos expertos en esto, que sí que permiten una conservación, que permiten incluso liofilizar y que permitirían una conservación simplemente refrigerada, porque esa es otra de las limitaciones que están teniendo vacunas tan potentes como la de Pfizer, y están trabajando las compañías en mejorar eso y en conseguir lo que parece que va a conseguir la vacuna de CureVac, que todavía no se está administrando, pero que permite, digamos que la formulación que emplean es más estable y permite mantenerlo a temperatura simplemente de refrigeración. De acuerdo, pues muchas gracias a la doctora por la charla que nos comparte. Y gracias a todos vosotros por la asistencia y el interés. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es impresionante, sobre todo lo que decían, ¿no? Que es un tema tan complejo que la Sí, ha sido explicarlo muy divertido. Intenta hacerlo sencillo, porque Lo has hecho muy sencillo. a veces dices, puede parecer demasiado simple. No. Para nada. Es muy comprensible. Y es difícil, cuando estás a un nivel tan... No todo el mundo, gente que sabe transmitirlo. Muy bien, muchas gracias. Porque son las cosas nuevas. Y gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, Una pasada. no. Pero es muy complicado competir con las grandes compañías.